Bueno, buenas noches, hermanos. Nuevamente hoy vamos a iniciar y vamos a continuar con el estudio del cual veníamos realizando sobre las moradas de habitación de Dios. Hoy vamos a continuar con el estudio de la casa de oración. Y aquí les voy a compartir la pantalla para que veamos, hacer un resumen rapidito. Vamos a ver. Aquí está. Sí, esta es la que vamos a hacer. Aquí les tengo la presentación. Esa presentación no se las envié, pero porque agregué más diapositivas. Déjenme saber si la ven. ¿Sí la miran? Sí. Va. Entonces, miren, déjenme hacer algo aquí. Bueno, como se recordarán, hemos estado estudiando casa de habitación, morada de Dios. Y dentro de todas las, digamos, tipos de casa, habíamos hecho un pequeño listado, que es este. Y hemos venido estudiando de hace varios meses o semanas lo que es ser la habitación o morada de Dios, tanto de Dios como también nuestras habitaciones y moradas en Dios. Y hace algunas semanas ya empezamos a estudiar las casas, los tipos de casa de Dios. Y empezamos a estudiar casa de Dios, puerta del cielo, ¿se recuerdan? Y luego estudiamos casa de Jehová y ahora estamos en casa de oración. La próxima semana, si Dios lo permite, vamos a comenzar con casa de sacrificio. Y vean, este tema, se recuerdan que hay una prédica que yo les recomendé y también la hermana Yasmina nos mandó el link de la prédica de la doctora Graciela Esparza, que yo voy a dar a la iglesia vida cristiana sobre la casa de sacrificio. Yo he oído esa prédica como 3 veces y mi hermano siempre me edifica. Yo les sugiero que la vuelvan a escuchar, ya lo oyeron, porque siempre el Señor a mí me muestra diferentes cosas. Y ahorita estoy volviéndola a escuchar porque pues casi que va a ser nuestra base. Y siempre en este verso de 2 Crónicas 7:12. Pero hay más, vamos a estudiar un poco más lo que es el sacrificio. Y hoy vamos a continuar y tal vez cerrar lo que es casa de oración. Entonces, pero este es más o menos el listado que hicimos. Después vamos a estudiar casa de David y luego casa de justos, de los justos. Como para poder entender un poco más qué significa levantar esa casa de Dios, levantar ese templo, el cual somos nosotros, en nosotros, como nosotros, en nuestro ser, como también cuerpo de Cristo, como parte de ese templo que el Señor está levantando para Dios Padre, y también para entender qué es nuestra casa física, nuestra familia, porque casa también quiere decir familia, ¿se recuerdan? Pues, ¿cómo tenemos que levantar esa casa en nosotros y cómo tenemos que también dirigirnos en nuestra familia? Vamos a ver aquí. Entonces, vamos a... después, ¿se recuerdan que hicimos ahí está. Estudiamos casa de Dios, puerta del cielo, que quiere decir Betel. Luego estudiamos casa de Jehová. Y aquí repasamos un punto muy importante. Cuando construimos casa de Dios o casa para el Señor o templo para el Señor, tiene que ser voluntariamente. ¿Sí? ¿Se recuerdan que eso lo vimos como David hablaba? Tiene que ser de nuestra propia voluntad, tiene que ser una decisión de parte nuestra. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando el Señor llega y toca la puerta? Y dice, si abren, yo entro y ceno con ustedes, y luego ustedes cenan conmigo. Pero también se acuerdan que habíamos estudiado cómo el pecado está a la puerta, como recostado, así como en acechanza. Eso también refleja la decisión que nosotros tenemos que tomar. La puerta está ahí, la puerta la vamos a abrir o al pecado o al Señor. Y una vez el Señor entra a la casa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Lo sentamos a la sala o solo lo pasamos al comedor? Pero no dejamos que entre a los siguientes al resto de la habitación. Y ahí es donde el Señor quiere trabajar en nosotros. Y cuando decidimos nosotros voluntariamente abrir cada puerta de nuestra casa de habitación, el Señor empieza a señorear sobre esa casa y se vuelve un templo. Y ese templo, estudiábamos que también es lleno de esa nube. Ahí vamos a estudiar esa nube. Esa nube, ¿se acuerdan que decíamos que es la palabra anán, que es nimbus? Es una nube espesa. Y esa nube, de una vez les digo, está conformada por gotitas de agua.
Vamos a llegar a estudiar esas gotitas de agua. Y después también está la otra oscuridad o nube, que es Arafel. Y hay otra más, que son 3, pero eso vamos a desarrollarlo ya más adelante. No nos vamos a meter en esta serie de estudios en esos temas. Luego continuamos estudiando y pues también tocamos de dónde nos sacó el Señor. Nos sacó de casa de servidumbre para ir a servir a la casa del Señor. Porque cuando el Señor nos lleva a esa casa, y esto lo vamos a repasar hoy mismo, aquí estábamos estudiando la casa de Jehová. En el Salmo 92:12, el justo florecerá como palmera y crecerá como cedro. Dice, los que están plantados en la casa de Jehová. Entonces el Señor nos lleva y nos pone, nos finca, nos planta en su casa. Y hoy vamos a estudiar esta parte. Aún en la vejez fructificarán. Y aquí estudiábamos la palabra vigorosos, es consuelo para muchos de nosotros. Estarán vigorosos o gordos, dice la palabra. Entonces es consuelo porque dice, ay, ya vieron, para todos hay lugar y ahí todos vamos a fructificar y vamos a estar verdes. Verdes quiere decir frondosos, con fruto. Y hoy vamos a estudiar un poquito de ese fruto que el Señor nos da estando en la casa de Jehová, dentro de su casa. Amén. Luego, pues seguimos estudiando y entramos a lo que es casa de oración, ¿sí? Y nuestro versículo base es Isaías 56, del 1 al 8. Y aquí pues estudiamos diferentes principios y aquí hay uno de los que les estaba mencionando anteriormente que dice, y a los hijos de los extranjeros que se adhieren a Jehová para servirle. Recuerden que el Señor nos sacó de casa de servidumbre, pero nos lleva a su casa para servirle. Uno dirá, Ana, pero nunca vamos a dejar de servir o ser esclavos. Esas palabras servir también quiere decir esclavitud, ¿sí? O estamos de un lado o estamos del otro. Y Pablo decía, yo me hice esclavo de Jesucristo. De siempre, si nosotros llegamos con esa actitud, Señor, yo te voy a servir, pero ya no es un servicio obligado, sino que es un servicio de nuestra propia voluntad. Yo no sé si ustedes se recuerdan una vez que el pastor estuvo explicando cómo a los esclavos se les daba como que libertad y se les ponía un anillo, como diciendo ya están libres. Pero el esclavo después, cuando ya era libre, regresaba otra vez voluntariamente a la casa de su amo para servir voluntariamente. Así es con el Señor. El Señor nos deja ir para que después de nuestra propia voluntad regresemos a Él. Nos hace libres de esclavitud o de servicio, de casa de servidumbre, para voluntariamente después regresar por nuestra propia voluntad a servir en su casa. Y uno lo hace por gratitud, por todo lo que de gratitud por todo lo que el Señor hace. Uno se enamora de eso. Y uno dice, ¿cómo no voy a servir a mi Dios de todo lo que me ha salvado, de todo lo que me ha dado, de todo lo que me ha guardado? ¿Verdad? Y aquí leíamos, dice, y haré que se regocijen en mi casa de oración. Entonces ahí podemos empezar a ver cómo es que la oración hace ese efecto de regocijo, de gratitud, de estar uno agradecido y contento, alegres. Y porque dice, y sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Quiere decir que si uno está con esa actitud de servicio en gratitud, los sacrificios ya van a ser aceptos para el Señor, porque van a ser sacrificios de gratitud. Y eso vamos a verlo más detenidamente cuando estemos estudiando la casa de sacrificio. Y aquí dice, porque mi casa de oración será llamada para todos los pueblos. Y aquí pues en el versículo 8 nos incluye a nosotros, que dice, aún reuniré a otros a él. Y así seguimos estudiando. También acuérdense que estudiamos cómo cuando Jesús llegó al templo, se encontró con todos los que vendían y compraban y volcó las mesas. Y fue donde dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y veíamos este principio de vender y comprar, que quiere decir traficar o mercadear. Y eso lo dice el Señor, es una casa de ladrones. Y es la misma connotación de lo que el Lucifer o el diablo se refiere en Ezequiel 28:16. Dice,
a causa de la multitud de tus contrataciones, de tus muchas negociaciones. Es lo mismo, comprar y vender. Entonces, cuando nosotros estamos en esa casa o cueva de ladrones, es el Señor necesario que Él llegue y, si es necesario, voltee las mesas y ordene otra vez su casa. Y a veces el Señor así es. Dice, aquí es una casa donde cueva de ladrones. ¿Qué quiere decir? Uno empieza a mercadear y a negociar los principios de la casa del Señor. Eso ya no es tan malo. Eso una no es problema. Una no tengo problema. O, puedo darme ese lujo porque ya estoy en cierta posición en la iglesia, yo ya sé este tema. Uno empieza a negociar cuando uno ya está en ese lugar. Es bien sutil y hay que tener mucho cuidado con esas negociaciones que uno empieza a hacer con su propio yo. No tiene que ser el diablo de afuera. Por supuesto, el diablo de afuera nos quiere poner piedras de tropiezo y nos quiere poner esas negociaciones. No importa lo que estás viendo, eso no te va a hacer mal, solo nadie te va a ver. Y uno empieza a negociar con esas cosas y uno puede caer en esa cueva de ladrones. Pero el Señor viene y no, tiene que ordenar eso, tiene que cambiar todo esto. Amén. Y por supuesto, estudiábamos la palabra oración, que es tefilá, que quiere decir intercesión, súplica, por implicación, o un himno. Himno es bien interesante porque en la prédica de la doctora Esparza, ella se refiere al himno. También dice, quiere decir sacrificio, también quiere decir cantar un himno. Entonces ella da ejemplos de cuáles son los tipos de himnos y pues les sugiero que busquen esa prédica en la página o en el canal de YouTube de la Iglesia Vida Cristiana. Ahí pueden poner como título Casa de Sacrificio y ahí sale la prédica. ¿Amén? Y la palabra es de raíces palal, que quiere decir juzgar, interceder, orar, suplicar, juzgar o hacer súplica. Eso quiere decir oración. Y pues, ¿cómo entramos a esa casa de oración? Esto es un repaso. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Ahí es donde nosotros podemos entrar confiadamente a exponernos, a decirle al Señor transparentemente qué es lo que hicimos, qué es lo que hemos hecho. Y vean lo que dice acá. Confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad, o esa palabra que decir perversidad o depravación de mi pecado, que es lo que está aquí adentro. ¿Sí? Así es como nosotros también podemos llegar delante del Señor en la casa de oración, para que el Señor, sabiendo de antemano cuál es nuestra situación, pueda escuchar de nosotros, de nosotros mismos, confesar ese pecado, que eso es lo que el Señor quiere, porque el Señor está dispuesto a perdonarnos, y si es sincero esa confesión, oraremos a Él, y Él dice, por esto orará a ti todo santo en tiempo de poder hallarte. Esta es la dispensación y nosotros podemos acercarnos confiadamente en esa casa y poder derramar nuestro corazón sin pena o ese sentimiento de culpa que nos va a condenar. El Señor no, el Señor acérquense a mí, acercaos a mí confiadamente. Y dice después acá, en el 7, tú eres mi refugio, me guardarás de angustia, con cánticos de liberación me rodearás. O sea, esa casa de oración se vuelve un lugar donde nosotros podemos ser transparentes para el Señor. Podemos llegar, decirle, sí, Señor, la chorré otra vez, mira lo que acabo de decir o a lo que acabo de hacer, lo que acabo de ver. Señor, la iniquidad, esa perversidad, esa depravación está en mí. Perdóname, límpiame, guárdame. ¿Y qué pasa? Si no lo hacemos, caemos en angustia y estamos en depresión y estamos enojados. Pero aquí dice, tú eres mi refugio. Ahí podemos irnos a refugiar, a consolarnos, a que nos den nuevas fuerzas, a que nos cubran con perdón. Y ahí el Señor nos va a guardar esa angustia de no sentirnos dignos delante de Él. Y vean esto, con cánticos de liberación me rodearás. De ahí nuevamente, la alabanza es importantísimo. Miren lo que el pastor enseñó el fin de semana, el domingo. Ayer fue impresionante otra vez. El primer servicio fue
Nos dieron duro, hermanos, palo, qué rico. La iglesia se tiene que levantar. Pero vean, otra vez el pastor empezó a explicar lo que es la guerra espiritual y lo relacionó directamente con la alabanza, con el canto, y otra vez con cánticos de liberación me rodearás. Y dice, y aquí es el Señor el que habla, dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debéis andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esto es impresionante. El Señor va a estar atento a lo que nosotros hagamos, porque nosotros vamos a dejar que Él nos enseñe, Él nos va a hacer entender y vamos a dejar que Él guíe nuestro camino. Dice, no seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. Ese es sin entrenamiento o sin instrucción, cuya boca ha de ser sujetada con cabestro, o sea, tiene que ser llevado a la fuerza, ¿sí? Pero vean, el caballo y el mulo, con ese cabestro o con freno, de todos modos es guiado, ¿sí? Y es llevado. A veces el Señor nos trata como, perdón la expresión, como caballos o como mulos, pero nos pone un cabestro y nos tiene que llevar así, hasta ahí en eso uno la misericordia, pero no seamos así, hermanos. Hagámoslo nosotros dejando que el Señor haga y nos muestre su entendimiento y para que Él nos enseñe su camino. Y hablábamos que eso es andar en rectitud con el Señor. O sea, aquí dice, alegrados en Jehová, gozados, justos, dad voces de júbilo, todos vosotros los rectos de corazón. Y vean, aquí está una palabra importante que vamos a estar estudiando dentro de poco. Justos. Y esta palabra empiezan a estudiar, hermanos. ¿Qué es ser justo? ¿Qué nos hace justos delante de Dios? Y hoy vamos a llegar a la casa de los justos. Entonces, dice, dad voces de júbilo, todos vosotros los rectos de corazón. Y hablamos de que rectitud en el Señor o rectos de corazón no es estar firmes, sí, tiene que ver eso, pero es apuntar al Señor y no desviarnos a donde está el Señor. Ahí lo vamos a ver dentro de un ratito más claramente. Y pues, también estudiábamos el Salmo 65, del 1 al 5. Hoy vamos a continuar el resto del Salmo. Y aquí dice, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Y en el 4 dice, bienaventurado el que tú escogieres. Eso quiere decir hacer, el que haces aceptable o acepto, el que tú aceptas. Y a veces estábamos haciendo esa comparación de cuando uno dice, sí, yo acepté al Señor en tal año, y son expresiones como evangélicas, ¿verdad? Pero al final entendemos que no es así. No es que nosotros hayamos aceptado al Señor, no. El Señor, al ver nuestra decisión, Él nos hace aceptos, Él nos escoge, Él nos dice, ustedes son aceptables para mí, y entonces Él nos recibe. Y dice, y si eres acercarse a ti, para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros le decimos sí al Señor, el Señor nos hace aceptos y nos lleva y nos planta en su casa. Y ahí empieza Él a trabajar en nosotros. Pero tiene que ser voluntariosamente, de nuestra propia voluntad, de nuestra propia decisión. Con tremendas cosas en justicia nos responderás tú. Ahí es donde vamos a obtener nosotros respuesta de todo lo que nosotros le queramos preguntar al Señor o de lo que el Señor nos quiera mostrar. Oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y los más remotos confines del mar. Y aquí puse, en esta casa de oración obtenemos respuestas de parte de Dios. Y vean, hoy no vamos a estudiar la oración per se, o sea, no nos vamos a meter en eso. Para eso ya aquí les tengo una diapositiva donde les voy a hacer una recomendación. Lean, y si no lo han leído, lean este libro, El Tesoro de la Oración. Yo no sé quiénes de ustedes ya lo leyeron o lo están leyendo. Léanlo, por favor. Aquí habla específicamente de la oración. Es escrito por el pastor Carlos Estal. El libro es maravilloso, hermanos. Ahí nos enseña todos los tipos de oración, cómo uno tiene que orar, cuáles son los ingredientes de ese incienso de la oración y cuáles son los tipos de oración, de petición, de intercesión, etc. No sé si alguien lo ha leído o no lo ha leído. En la Iglesia Vida Cristiana, ahí pueden buscar. O si ustedes se meten a ¿cómo se llama esta página donde venden cosas? No me acuerdo. Esas donde venden... Amazon Kindle, Douglas. ¿Ah?
En ¿Perdón? Amazon Kindle. Ahí está, ahí pueden ustedes comprar el libro, ahí lo pueden encontrar, ¿verdad? Entonces, este es el repaso, hermanos. Hoy vamos a seguir estudiando y terminar con la casa de oración. No sé si hasta aquí hay preguntas o dudas o comentarios. No, no. Yo quería preguntar, es que me quedé con la duda, que ahí en Isaías 56 menciona los eunucos, pero yo no entendí cuál era o sea, por qué señalarlos a los eunucos que guardan mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa, dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. A ver, hermanos, eunucos, ¿qué quiere decir la palabra eunuco? Yo lo busqué, pero decía el que está encargado de cuidar a las mujeres. O sea, eso no era gran explicación la que daba, porque yo dije, alguna explicación, algún número, al nombre en especial, pero solo decía el encargado de cuidar, que se hace cargo, algo así, como que se hace cargo de cuidar a las mujeres. Sí, esta era una parte muy importante de la casa del rey. Los eunucos eran personas que estaban encargados de cuidar a las esposas del rey o las doncellas del rey. Y para asegurarse el rey de que no iba a tener un eunuco travieso, los mandaba a castrar. Entonces, por eso decían eunucos. No sé si eran habían... apartados específicamente para guardar a las esposas o a las concubinas. Entonces ellos eran una especie muy importante para el rey, para guardar a las esposas o a las concubinas. Pero el rey, de la forma como se aseguraba que no iba a tener un eunuquito, era que los castraba. Entonces, ellos eran, o los escogían sin voluntad del eunuco. Entonces, básicamente era como que los agarraban y los forzaban a veces. Nadie se ofrecía a ser eunuco. Entonces, a veces era como un castigo. Entonces, el Señor en su misericordia les da esa porción. Yo no me he metido a estudiar mucho de eso, pero el Señor tiene un trato muy especial, más cuando hay personas que ahora, hoy en día, sí toman un voto de castidad o un voto de santidad, donde no se van a meter con mujeres. Y el Señor les tiene un trato muy especial. O sea, en este tiempo no es obligatorio, pero sí hay personas que hacen votos en ese sentido. Y el Señor sí les tiene un lugar muy especial. No sé si por ahí va la cosa, no estoy muy empapado de eso, Nique, pero por ahí va la cosa, no sé si eso te ayuda un poco o alguien más tiene un comentario. Tiene que ver con las separaciones que uno hace también, que Dios le pide a uno. Sí, bueno, como le decía, actualmente hay personas que sí hacen un voto de santidad. Normalmente lo conocemos dentro de la Iglesia Católica, pero también hay en la Iglesia en general, hay personas que hacen ese tipo de votos. Por supuesto, normalmente no lo están exponiendo porque eso es lo importante, que no sea así abierto, sino que es un voto entre ellos y el Señor. Y el Señor sí lo respalda y le da un trato muy especial a eso, ¿verdad? Douglas, Sí. fíjate que yo cabal ese tema quiero empezar a estudiar, vos, pucha, ¿verdad? Está volándome la cabeza, pero acordate que el buey en el lugar santísimo es un toro castrado. Exacto. Ajá. ¿Verdad? Y ya los eunucos ya les volaron el orgullo, ¿va? O sea, del lado del hombre, pero cuando el Señor habla de los lados procreativos, del poder procreativo, el volar las cosas del orgullo, de que está en las entrañas, te despierta una nueva relación con Dios bien tremenda. Yo tampoco no me sé mucho ese tema, pero ya vi unos versículos ahí interesantes, entonces bueno, Chespi, ya lo vamos a empezar a explorar. Ahí nos avisas cuando estés listo, porque vamos a entrar a ese estudio entonces. Está bueno. Sí. Tenemos tema, hermanos, ya vieron, así es el Señor, qué bueno. Gracias, Nique, por preguntar. Ya vieron. Es que dice también que no diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, ¿verdad? Porque dice Jehová que si ellos guardan, entonces, o sea, puede ser lo que está diciendo el Chespi, lo que está diciendo Luis, y que a pesar de que les tocó vivir eso, como lo que mencionaste tú, que
que no era que ellos escogieran, sino que los escogían y los castraban, que a pesar de todo eso, guardan mis días de reposo, que dice aquí, escogen lo que yo quiero, abrazan mi pacto, todo eso a pesar de que les tocó, digo yo, pues porque dice que no diga el eunuco, aquí yo soy un árbol seco, ¿verdad? Que no va a dar fruto, que no va a dar no sé qué, que no tiene fruto, que no sé. A mí me llamó la atención desde la vez pasada, lo que pasa es que no había preguntado, me quedé a pensar en eso, pero no lo encontraba. Dani, qué bueno, porque vieron, ya tenemos al hermano Chespi, ya el Señor le puso en su corazón estudiar eso y nos va a bendecir ahí con la lección. Muy bien, Chespi. Douglas, Ajá, sí, Gerardo. por ahí lo puso también el hermano Eduardo. Es que el libro está en formato de audio. El libro está en el canal. Ah, sí, correcto. Sí. El libro del Tesoro de la Oración. El Tesoro de la Oración está en audio y entonces puedes escuchar ahí los capítulos y todo. Correcto. Es correcto, hermanos. Miren, material hay suficiente, hay bastante, entonces les recomiendo esto. Este estudio que estamos haciendo hoy no es sobre la oración, es sobre la casa de oración. Y pues la idea es que podamos nosotros voluntariamente entrar en ese ámbito, en la casa, pero en la oración. Entonces, si quieren aprender bastante, este libro se lo recomiendo. Y gracias, hermano Eduardo, por ponerlo ahí. Sí, efectivamente está en YouTube y está en video, pero es narrado. Uno puede ir en el vehículo oyendo, pero no es igual leer. Leer es más bonito. Uno puede hacer resaltar y cosas así. Pero sí, es otra herramienta, ¿verdad? Gracias. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? Me encanta que pregunte. Gracias, Nick. Esa pregunta estuvo buenísima. Gracias. Bueno, miren pues, ahora sigamos con el estudio. Vamos a estudiar el resto del capítulo 65 del Salmo. Salmo 65, perdón. Antes, me estoy brincando. Vamos a leer el Salmo 5, del 1 al 8. Alguien que me ayude a leer Salmo 5 del 1 al 8, porfa. Después vamos a ir al 65. Aquí vamos a estudiar un par de cosas muy importantes. Alguien que me ayude a leer el Salmo 5 del 1 al 8, porfa. Leo yo. Gracias. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Hasta ahí, hermano. El 8, por favor. Perdón. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia. A causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Amén. Entonces vean, el hermano leyó de corrido, pero aquí yo les resalté primero del 1 al 3, y aquí vamos a estudiar un par de cosas. Primero, ¿qué es lo que hace el Señor? Y dice aquí, escucha. Esa palabra escucha, ¿qué es lo que quiere decir en hebreo? Dice, es como decir, pon tu mano en tu oído para exponer atención o poder escuchar mejor, ¿sí? O sea, eso se lo pide David, pero por alguna razón el Señor, yo me imagino al Señor, ¿cómo? A ver, ¿qué quieres decir? Sí. Pone más atención en las palabras que nosotros estamos diciendo. ¿Más atención de qué? De toda la bulla que está alrededor. El Señor es el Señor y Él puede hacer eso. Pero es como que pon tu mano, poner atención detenidamente, escucha lo que nosotros estamos hablando. Y dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi meditación. Esta meditación también quiere decir gemir. A veces, hermanos, estamos orando y solo estamos... Ahí el Señor ya está poniendo atención, porque ya sabe, Él mira nuestro corazón. Y no tenemos que hablar tantas palabras. Miren, la oración es más sencilla de lo que uno cree. Solo el Señor, Señor Jesús, y empieza uno a gemir.
y el Señor y uno ya está hablando. Pues yo sé que ustedes ya lo han experimentado, pero es importante que lo mencionen por si a veces creemos que tenemos que entrar a la casa del Señor, estar en la presencia del Señor con grandes discursos. No es así, hermanos. Miren esta palabra, gemir. Otra cosa es, está atento a la voz de mi clamor. Esa es otra expresión muy importante. Aquí tenemos meditación, que es gemir, y aquí clamor, que es grito. Cuando estamos desesperados, hermanos, a veces no podemos decir nada y solo queremos gritar, pues háganlo. Así como nos ha enseñado el pastor Carlos, dice que se metía así en su cara y se ponía en la almohada y ¡ah! Ese es clamor. Pero aquí hay algo muy importante también. Aquí ya entramos en este lugar reconociendo que Dios es mi rey, o sea, el que me gobierna, el que gobierna sobre todo. Dice, Dios mío, rey mío y Dios mío. Y aquí, si nosotros ya hacemos y estamos conscientes de esta expresión, es porque nosotros ya no nos estamos perdiendo esa capacidad, esa mentalidad de creernos reyes y creernos dioses. Aquí ya estamos llegando a este nivel de oración, ya estamos en un nivel en la casa del rey, en la casa de oración, porque ya reconocemos que tenemos un rey sobre nosotros y es nuestro, mío, Dios mío, rey mío, o rey mío, Dios mío, porque a ti oraré. ¿Qué quiere decir eso? Yo sé que cuando tengo una necesidad, voy a esa casa, a la casa de oración, y reconozco que ahí está mi rey y ahí está mi Dios. Y ahí voy a orar. Entonces, esto es bien importante, hermanos. Y como dijo el pastor ayer, dijo, cuando él estaba en una reunión y preguntaron, ¿quiénes oran más de media hora? Y solo eran 3. A veces nos sorprendemos, pero gente no ora. Entonces, esto tiene que ser importantísimo para que nosotros también sepamos en dónde estamos. Y dice después en el 3, oh Jehová, yo sé que muchos de ustedes ya lo experimentan y lo están haciendo, gloria a Dios, de mañana oirás mi voz, de mañana presentaré mi oración delante de ti y esperaré. Ahora aquí, y esperaré, yo les puse aquí un par de preguntas y las preguntas ya las estudiamos. Dice, ¿qué vamos a esperar? O más bien, ¿o a quién vamos a esperar? ¿Sí? Y se acuerdan cuando estuvimos estudiando la esperanza. A quien tenemos que esperar es al Señor Jesucristo. Él es nuestra esperanza. Él es el que viene en nuestro socorro, en nuestra salvación. Amén. Entonces, después en el 7 dice, y por la multitud de tu misericordia entraré en tu casa, Bahid, y adoraré hacia tu santo templo, en tu temor, reverencia. Y aquí en misericordia, hermanos, aquí hay yo no sé, y la vez pasada estaba meditando en esta palabra, y todavía, bueno, por lo menos en mí, creo que todavía no he llegado a dimensionar lo que significa misericordia. Y no solo la palabra en sí, sino que qué significa la misericordia de Dios. Y aquí, no sé si está Chofo aquí, pero ya le hice una pregunta aquí a un hermano, pero vamos a tener un estudio de la palabra misericordia. Entonces la pregunta es, ¿por qué la palabra o la Biblia dice que nuevas son tus misericordias cada mañana? ¿Y qué quiere decir la misericordia? ¿O qué quiere decir que representa nuevas y cada mañana? ¿Por qué? ¿Por qué esa expresión? Entonces yo me quedé con eso y pues ya se está preparando el hermano Chofo con eso. Yo sé que el Señor nos va a ministrar inmensamente porque le estoy pidiendo al Señor que nos muestre realmente lo que quiere decir la misericordia de Dios. No hemos llegado a entender la dimensión de esa palabra, hermanos. Porque aquí dice, por la multitud de tu misericordia o misericordias, entraré en tu casa. O sea, esta es la condición por la cual, o la razón por la cual nosotros estamos entrando a la casa del Señor. No es por nuestras obras, es por la misericordia de Dios. Y dice, y adoraré hacia tu santo templo en tu temor, quiere decir reverencia. Nosotros tenemos que entrar con reverencia delante del Señor. Eso ya ustedes lo están practicando, lo han experimentado. Ahora vean, aquí es bien importante y aquí estamos confirmando por qué hablamos de decir los rectos de corazón. ¿Qué quiere decir caminar en rectitud de corazón delante del Señor? Dice, guíame, oh Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Y vean esto, endereza
delante de mí tu camino, no mi camino, tu camino. Esto es ser rectos de corazón. Amén. Caminar en dirección hacia el Señor, en el camino del Señor. El Señor va a enderezar nuestro camino. El Señor, pero lo importante es ser rectos delante del caminar en rectitud del Señor, quiere decir, yo voy enfilado a donde el Señor esté. Y a veces nos desviamos, a veces empezamos a caminar por acá y el Señor nos endereza nuestro camino y nos vamos por otro lado y así. Y el Señor es su misericordia, es como está. Y cuando aprendemos, hermanos, a saber dónde está el Señor, caminamos en rectitud. Rectitud, pues obviamente también quiere decir firme, pero más bien significa en la dirección donde está el Señor. No importando donde yo esté, donde está el Señor, hacia allá voy. Amén. Y aquí pues vamos a quiero ver qué tengo acá. Bueno, aquí puse también, Dios nos guía hasta su recámara. Esto ya ¿se acuerdan cuando el hermano Luciano nos enseñó del lugar secreto? Cantares 1:4 dice, atráeme, en pos de ti correremos. Y me metió el rey en su cámara, en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Y aquí vean, en su Reina Valera, ¿cómo dice? ¿Quién me lee ahí? En la Reina Valera dice, corazón te aman, ¿verdad? Pero en la la versión 1909 de la King James dice, los rectos te aman. ¿Quiénes son los rectos? Los que caminan en pos de ti, los que van hacia ti. Eso es ser rectos delante del Señor, caminar en rectitud. Amén. Y dice acá, les puse, los rectos de corazón son los que corren a las cámaras del rey a buscar refugio, los que caminan y corren a Dios a la intimidad o en la intimidad. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos buscando esa intimidad, esa cámara del Señor, es porque estamos caminando en rectitud delante del Señor. Eso es maravilloso, hermanos. ¿Qué más? El Salmo 5:11 dice, pero alégrense todos los que en ti confían. Esa palabra confían quiere decir shalak, es la palabra en hebreo. Dice, buscan refugio. Es confiar, que están buscando refugio. Para siempre den voces de júbilo, quiere decir gritos, cantos alegres, porque tú los defiendes. Y vean, por eso la alabanza es tan importante, hermanos, porque ahí es donde también aprendemos a pelear nuestras batallas, donde el Señor hace una defensa alrededor nuestro, porque dice aquí, porque tú los defiendes, shakak o shakak. Esa defensa la vamos a estudiar más adelante, pero es importante que cuando estamos en esa casa de oración, el Señor se vuelve una defensa alrededor nuestro. Y dice, en ti se regocijen los que aman tu nombre. Y esa palabra es Shem, que quiere decir marca, autoridad, carácter o naturaleza. Shem es el nombre. Y no sé si ustedes han oído un cántico de Paul Wilbur que dice, porque Hashem. Hashem poder. Sí, Hashem poder. Y nosotros en la iglesia no lo cantamos Hashem, sino que decimos Jehová, porque Hashem o Hashem es solo el nombre. Amén. Y la palabra nombre, sí. Y el Salmo 5:12 dice, porque tú, Jehová, bendecirás, y esta palabra es bien importante, hermano, bendecirás, Barak, al justo, lo rodearás, o dice, coronarás de benevolencia. Y esa es benevolencia, quiere decir, es razón, como un escudo, y aquí vamos a estudiar estas palabras. Primero, defiendes, shakaj, dice hacer una pantalla o cerco entrelazado, como que está tejiendo una pantalla, ¿para qué? Para acercarnos. Se hace un cerco alrededor nuestro. Nos cubre, nos protege, nos defiende. Esa es la palabra defiende, shakaj. Y después dice Barak, bendecirás, que es Barak. Y esto es bien importante. Yo no sé si quiero hacer, no sé cómo hacerlo, pero bueno. Leámoslo. Dice arrodillarse, bendecir, felicitar, arrodillarse, alabar, saludar y dar gracias. Pero esta palabra aquí lo encontré en un comentario, dice la palabra hebrea relacionada es berakah, cuyo significado es una bendición o un regalo o presente dado a otros de rodillas por respeto. O sea, regresemos al versículo. ¿Verdad? ¿Dónde estamos?
En el 12 dice, porque tú, Jehová, bendecirás al justo. Entonces yo quiero invitarlos a que nos imaginemos cómo es cuando nosotros estamos delante de la casa del Señor, confesando nuestros pecados, corriendo hacia el Señor, en busca de ese refugio, y viene el Señor y nos bendice. ¿Cómo es que el Señor lo hace? ¿Cómo nos bendice el Señor? Yo no sé si voy a poder hacerlo, pero imaginémonos al Señor arrodillados delante, nosotros postrados, y el Señor se arrodilla y nos bendice, y nos guarda, y nos empieza a proteger. Pensemos en eso, hermanos. Yo no me imagino al Señor haciendo eso, solo porque estamos ahí derramando nuestro corazón, y el Señor nos protege, nos cuida, se vuelve nuestra defensa, porque nos abraza, nos dice, bien hecho, te felicito. De rodillas, hermanos, por respeto. O sea, el Señor tomamos como que ese valor por las entregas que estamos haciendo. Perdón, uno se emociona cuando lee esas cosas. Ahora ¿Solo vean esto. podrías repetir el versículo? ¿En dónde estás leyendo? Regresemos. Salmo 5. Salmo 5:12 dice, porque tú, oh Jehová, bendecirás. Esa palabra Barak. Pero Barak también quiere decir arrodillarse para felicitar a alguien. Entonces, por eso lo que acabo de explicar. ¿Sí lo ven? Amén, sí. Amén. Después dice, rodearás, coronarás, esa es la palabra atar. Quiere decir, por eso le decía, nos protege, nos rodea. Él va a circularnos para protegernos de un ataque. Dice, para ataque o protección, especialmente coronar. Aquí dice también brújula o corona. Pero el Señor se vuelve nos rodea así para protegernos. Y después viene la benevolencia, razón. ¿Qué quiere decir benevolencia? Deleite. Y otra vez, ser aceptado. Y en ese momento ya somos aceptos, somos hechos aceptables para el Señor. Y nos volvemos su deseo. Viene esta palabra, también quiere decir deseo, favor, placer, voluntad. ¿Sí? Ya encontramos, si nosotros voluntariamente vamos hacia esa casa, el Señor va a hacer su voluntad en nosotros y nos va a mostrar su voluntad. Amén. Y leemos otra vez el 12, dice al final, lo rodearás o coronarás de benevolencia, razón, como un escudo. Y la palabra escudo es siná, como un gancho, como puntiagudo. Pero también quiere decir un gran escudo como que dice aquí como que lo protegiera en un pinchazo, pero es algo frío. También dice, también frío como punzante. Entonces se vuelve como, yo me imagino como que algo que es tan frío. Yo no sé si ustedes se han metido en agua fría, que uno siente como que le penetra el frío por todos lados. Y ¿cómo se llama? Me acuerdo de la película Titanic, se van a reír, ¿va? Pero ¿cómo se llama el patojo? Jack le dice a su novia que el frío es como navajas que lo pinchan a uno. Usé esa referencia porque yo sé que vieron la película, ¿no? Por eso todo. Pero dice que el frío es eso como punzante, o como un anzuelo, dice acá. Y la raíz de esa palabra etzen es ser espinoso, una espina, de ahí un seto de cacto. Entonces yo me imagino que el Señor se vuelve como una coraza o un escudo como espinoso donde no cualquiera se va a acercar, hermanos. Entonces tenemos que leer y entender estas cosas, hermanos, ¿para qué? Para cuando estemos orando, tengamos paz y tengamos confianza en quién es el que está con nosotros. No solo quién, sino qué es lo que pasa alrededor nuestro cuando estamos en ese lugar, esa casa de oración. Entonces, miren, nuestra casa, también es nuestra casa familia y también nuestra casa física. El Señor nos corona de ese refugio. Amén. No sé si hay preguntas o hay comentarios. Y aquí vamos a ver algo, yo creo que no nos va a dar tiempo, hermanos, pero aquí vamos a ver ya el fruto, de por qué fruto es cómo el Señor viene con ese fruto cuando estamos en la casa de oración. Y si ustedes se recordarán, no lo vamos a leer, lean ustedes en su casa, Mateos 13, del 1 al 23, habla de la semilla, o la parábola de la semilla, donde
cada una cae en pedregales, otra cae contra el camino, bueno, otras se la dan las aves del cielo, y habla de cómo la palabra cae y da fruto, ¿sí? Y luego dice en Juan 15, del 1 al 17, dice, ahí puse leer, pero ya no por tiempo creo que no lo vamos a hacer. Ahí es cuando habla de la palabra que nosotros somos como pámpanos, y Él es la vid y nosotros los pámpanos, y dice, sin Él nada podemos hacer. Entonces, porque en mí llevarán mucho fruto. Y ahora lo que necesito es concentrarme en este siguiente salmo. Y aquí es la continuación del Salmo 65. Lo vamos a leer rapidito, hermanos, pero ya no nos va a dar mucho tiempo. Y esta es la última parte que quiero que estudiemos. ¿Quién me ayuda a leer Salmo 65 del 6 al 13, por favor? Y aquí vamos a ver cómo es ese fruto, o qué es lo que hace el Señor en la tierra de nuestro corazón o en nuestra casa. ¿Amén? ¿Quién me ayuda a leer? Yo. Gracias, gracias. Del 6 al 13, por favor. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares. Disculpa, Geraldo, estruendo... disculpa la interrupción. Para Sí. tener contexto, te voy a pedir un gran favor, si mejor leamos todo el Salmo, desde el 1, por favor. Yo sé que es largo, hasta el 13. Desde el 1 hasta el 13. Disculpa la interrupción. Muy bien. Tenemos contexto. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. Oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos. Así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manada los llanos y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Amén. Aleluya, hermano. No Qué sé si pudieron ver cómo el Señor riega la tierra en nuestro corazón, cómo Él viene con sus aguas y empieza a dar fruto todo lo que el Señor riega, donde corren sus aguas. Y vean, es bien importante que entendamos esto, hermanos, porque esa es la forma como el Señor empieza a dar ese fruto, porque dice, y fructificarán si estamos en la casa del Señor. Y daremos fruto, pero es de esta forma como Él dice, tus nubes destilan grosura, ¿verdad? Tú coronas el año con tu bondad, con tu benevolencia. O sea, eso es lo que el Señor hace cuando Él ve nuestra primera acción de humillarnos y confesar nuestros pecados en su casa. Él viene, se arrodilla y nos empieza a bendecir. Se vuelve un refugio para nosotros y empieza a regar esa tierra de nuestro corazón. Y hermanos, cuando Él empieza a regar esa tierra de su corazón, hermanos, ustedes, yo no sé si se recuerdan, cuando vino la doctora Hicks y empezó a explicar lo que era el rocío, ese rocío de la mañana, cómo eran, qué es lo que enseñó, y el pastor, yo se lo pregunté al pastor hace poco y él me recordó y me dijo, son las lágrimas por su hijo, es un rocío. Entonces cuando el Señor está ahí con nosotros
Él ve en nosotros a su propio Hijo y destila aguas de lágrimas sobre nosotros. Y la autora aquí se puso un pañuelo sobre su cabeza, no sé si se recuerdan, diciendo: el Señor pone sobre nosotros ese pañuelo. Y es como una lágrima. Nos protege, nos guarda. No sé cómo describirlo, hermanos, pero Aleluya, ustedes lo grande han es el Señor. experimentado, ustedes ya lo han sentido. Por favor, hermanos, entendamos que cuando estamos en esa casa, en ese lugar de oración, el Señor está ahí de rodillas con nosotros, protegiéndonos, derramando esas lágrimas por su Hijo sobre nuestra cabeza. No, eso es maravilloso. ¿Cómo podemos no servir al Señor? Amén. ¿Cómo no podemos ser agradecidos con el Señor? ¿Cómo no vamos a danzar y gritar y ponernos como locos delante del Señor? Amén. Perdón, hermanos. Perdón. Eso era el estudio de hoy, hermanos. Vamos a dejar de compartir. Nos emociona, hermanos. Pero miren, esto es maravilloso. O sea, entender estas cosas, cómo no nos vamos a emocionar y nos vamos a alegrar de lo que tenemos, de lo que el Señor puede hacer en nosotros. Miren, lo de afuera se vuelve irrelevante. Cuando nos dicen: hay guerra, sí, el Señor está conmigo. Yo tengo mi lugar mi lugar de refugio. Yo tengo ese lugar secreto. Yo tengo esa casa donde nadie puede entrar. Se vuelve un lugar totalmente protegido por el mismo Dios. Amén, ¿Quién amén. me va a afligir, hermanos? Ah, sí, que los precios y que la inflación y que las guerras, sí, ya sabemos si está escrito. Es cuando oigan de guerras y rumores de guerra, ¿verdad? Y se levante la bestia. Sí, ya lo sé. Yo sé que es más fácil decirlo que ya estar ahí, pero estamos viviéndolo, hermano. Estamos viviendo los últimos tiempos y nosotros no tenemos identificado ese refugio, esa casa donde tenemos que correr en dirección donde está el Señor. Vamos a estar igual como está el mundo, de cabeza, afligidos, con miedo, sin un rumbo, sin consuelo, sin esperanza. Es lo que estamos viendo. Y miren, somos manada pequeña. El Señor, si ustedes leen la Biblia, nunca hizo multitud de los que lo seguían. Nunca eran la mayoría, siempre eran la minoría. Y así va a seguir hasta el último día. Pero el Señor se está levantando un pueblo, hermanos. Y si hoy estamos escuchando eso, miren lo que el pastor está enseñando. Estamos en guerra. El mundo ya está en guerra y nosotros más. Aunque no se estén disparando, el mundo ya empezó la tercera guerra mundial. Con todas las hostilidades financieras y económicas que están haciendo, ya están en guerra. O sea, si no empiezan ahorita a dispararse, va a ser dentro de el otro año con otra guerra, pero se van a disparar. Pero ya están en guerra, ¿verdad? Y la persecución viene, hermanos. Y si nosotros no sabemos a dónde correr o a dónde dirigirnos, a dónde refugiarnos, vamos a estar igual. Entonces, hermanos, qué bendición saber que el mismo Dios está sobre nosotros. Podemos acudir a Él. Amén. Esa era la lección. Dios los bendiga. Dejo de grabar y comentamos. Ya está tocando